Bueno, pues vamos a continuar ya con la última ponencia para cerrar la mañana. ¿Sí? ¿Os parece? Bueno, os presento ya a nuestra siguiente ponente. Ella es Lorena Castani. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Central de Venezuela y paralelamente a haber estudiado Psicología también ha estudiado Interpretación y Dirección Teatral. Ella ha trabajado como actriz, es directora y productora teatral, stage manager, docente de interpretación y coach de actores. Combinando su amor por la psicología y el teatro, ha desarrollado una materia de psicología aplicada al arte dramático, ha realizado una investigación en Venezuela sobre la depresión y las actitudes hacia la muerte en actores, que actualmente está publicada aquí en España y que además incluimos dentro de nuestra formación básica para el psicólogo audiovisual y escénico. Y ha trabajado con más de 600 actores a nivel psicológico en cuanto a construcción de personajes, manejo de la ansiedad, estrés, estima. Bueno, ¿hay algún problemita por aquí? Es que no logro. Bueno, os la termino de presentar ya. Actualmente está abriendo en España una sede de una escuela de interpretación internacional, desarrolla talleres de entrenamiento psicológico para actores, para el manejo de la ansiedad y otros procesos psicológicos, y está incursionando también en el mundo de la escritura creativa y desarrollo de contenidos para producción audiovisual. Ahora nos va a hablar de su experiencia y formación y sobre el proceso creativo del actor, desde el vacío de identidad hasta el duelo poscreativo. Muchas gracias, Lorena. Gracias. Pues muchísimas gracias. ¿Me oís? Es que como estoy lejos. ¿Más? ¿Aquí? ¿Mejor? ¿Así? ¿No? ¿No se oye? ¿No? ¿Ahora? Sí, ya estaba apagado. Gracias. Pues gracias, Cris, por la presentación. A eso le voy a sumar que, bueno, tengo un poco de experiencia como psicóloga, como actriz y esto, pero igual sigo teniendo miedo escénico. Pánico, diría. Entonces, a veces me acelero, me pongo roja, entonces suelo decirlo porque la gente se me queda viendo como que a esta mujer le va a dar un infarto. Y bueno, de momento no me ha dado, esperemos que hoy no sea el día, ¿no? Que me dé algo. Entonces, os voy a hablar de un tema que me entusiasma muchísimo, que es el actor, ¿no? El proceso del actor desde el vacío de identidad hasta el duelo postcreativo. Es un tema bastante profundo que he tratado de sintetizar lo más posible. Una preguntita, ¿hay alguien acá que no sea psicólogo o psicóloga? Todos sois psicólogos. No eres psicólogo. Vale, ok. La premisa de mi ponencia es la siguiente. Teóricamente, se afirma que el actor posee un vacío de identidad que llena intermitentemente con los personajes que interpreta y, una vez terminado un proyecto, debe despedirse de esta creación, por lo que atraviesa un periodo de duelo. ¿Okay? Esta es la premisa en la cual me voy a basar y pues lo primero sería refrescar un poquito y brevemente lo que es la noción de identificación, ¿no? De lo que sería la identidad. Entonces, según Freud, tiene que ver con un deseo reprimido de ser como o hacer como. Es el mecanismo a partir del cual se constituye un sujeto, ¿no? Quiero ser como mi madre, quiero ser como mi padre o hacer como alguno de ellos, hacer como mi hermano, etc. En el 2004, una investigación sobre de Torres, ella define la identificación como el proceso psicológico esencial para la constitución y diferenciación de la personalidad, mediante el cual el sujeto se transforma, total o parcialmente, sobre el modelo de otro, tomando prestada la identidad de algún otro o aspectos de ésta, pudiendo en algunos casos llegar a fusionar o confundir su identidad con otra. En este sentido, la identificación no es una categoría de conducta, sino un mecanismo inconsciente que produce modificaciones perdurables en el sujeto. ¿Okay? Torres, esta es la definición en la cual me estoy basando para hablar sobre el proceso del actor, ¿no? Y de identificación del actor. Ella en su trabajo menciona a Melanie Klein, que es quien definió por primera vez la identificación introyectiva, que vendría siendo identificarse con algún objeto interno llegando a ser como él. Es decir,
pues me fijo en algunos rasgos a lo mejor de mi madre o de mi padre y los asumo como míos, ¿no? Los introyecto a mi ser y ahora no son de ellos, sino míos. Y luego lo que sería la identificación proyectiva, que es que el yo se segrega o se separa y se proyecta en un objeto interno. Cosas que sí son mías, es más fácil para mí, porque me gusten o no, separarlas de mí y ponerlas afuera. ¿Okay? Esto muy brevemente, porque como dije, el tema es bastante profundo y estoy sintetizando lo más posible. Ahora bien, ¿qué es el actor? Según Pérez Rasilia, un actor es un tipo de artista que durante un tiempo predeterminado y en un espacio específico, en el marco de un espectáculo ficcional, se convierte en otro personaje distinto de sí mismo y hace de ello una actividad profesional, es decir, un trabajo. Acá quiero señalar, pues, puntualmente que la identidad del actor o el trabajo del actor se manifiesta en un espacio y tiempo determinados y en un contexto de ficción. Fuera de este espacio, el actor tiene que volver a su identidad, no a la del personaje. Entonces, tenemos, según Weissman, ya en el 67 hay muy pocos estudios que abordan el actor desde la psicología, este es uno de ellos. Él dice, los actores emplean su arte como una forma de protegerse de su propio vacío, entendiéndolo como una falta de propia identidad. Esto no significa que el actor no tenga una identidad. El actor, como cualquier ser humano, tiene una personalidad y tiene unos rasgos que la componen. Sin embargo, él o ella no lo viven de esta manera. Ellos viven queriendo ser siempre como otra persona, ¿no? Queriendo ser un médico, queriendo ser un psicólogo, queriendo ser astronauta, etcétera, etcétera, múltiples vidas, pero no viven su realidad o no saben realmente quiénes son. Teniendo en cuenta esto, Arias nos dice, el actor desdobla su propia identidad, su propio yo, para tomar aspectos de sí mismo, modificarlos o anularlos en pro de construir y adoptar una nueva identidad, un yo distinto por el cual se deja poseer durante la función. Es decir, el actor, aunque no tiene conocimientos de quién es, sí es capaz inconscientemente de tomar rasgos de sí mismo para prestarle a un personaje. En este sentido, es menester destacar que es imposible que un actor pueda imitar algo que no tenga registrado en su conciencia o inconsciencia. Cualquier cosa, sea que la haya experimentado o imaginado, debe estar registrada en sí mismo. Hace un tiempo yo tuve una actriz que tenía que interpretar a una prostituta y ella, pues, en su vida se había planteado, pues, dedicarse a esta profesión, ¿no? Entonces ella me decía, bueno, me he comprado una determinada ropa y estoy planificando irme pasado mañana por la noche a un bar, un poco de mala muerte, ¿no? Como para explorar o ver un poco este rol. ¿Era necesario que esta actriz incursionara de esta manera para descubrir su faceta a lo mejor de prostituta? No, porque las emociones son universales, los sentimientos son universales. Cualquier emoción que atravesara su personaje, ella la ha vivido de alguna manera. Entonces, lo importante era que ella se sentara a analizar cómo conectaba con el asco, a lo mejor, o con la alegría, desde otra perspectiva. Seguimos. Según Arias, el actor no pierde la noción de la realidad durante la interpretación, ni pierde contacto con los elementos más nucleares de su identidad. Cuando un actor está interpretando, su conciencia se divide. Se divide entre la identidad del personaje que tiene y su propia identidad. Entonces, mientras está o en set grabando o en un escenario, es el personaje que está viviendo una realidad y está lidiando con un conflicto, pero al mismo tiempo es el actor que está consciente de su cámara, de su luz, o a lo mejor si alguien en el público ha estornudado, ¿no? Y de paso, los actores tenemos la habilidad que, además de tener esta división, este desdoblamiento, estamos pensando, estoy haciendo un mal trabajo, de paso, ¿no? Y este desdoblamiento, quiero acotar, representa un estrés muy grande para el actor, físicamente hablando y cognitivamente hablando. Es algo de lo que no somos conscientes en el momento que estamos trabajando, ¿no? Que estamos actuando, pero que ciertamente representa, pues, un estrés muy grande para el organismo mantener tanta atención dividida. Entonces,
Aunque el proceso de desdoblamiento es eminentemente racional, las emociones que dan vida a estos personajes pertenecen al inconsciente pulsional del actor y, por tanto, exponen en escena las características, pulsiones o deseos más íntimos del actor. Lo que comentaba antes, un actor no puede interpretar algo que no tenga registrado, ¿verdad? Chekhov decía hace mucho tiempo en su trabajo que el trabajo del actor debe limitarse a las posibilidades mínimas de su cuerpo. Aunque nosotros tengamos maquillaje o tengamos utilería, pues la interpretación se va a limitar a nuestras propias capacidades. Por ejemplo, ¿podría yo, con mis 3 cirugías de rodilla, interpretar a la Mujer Maravilla y ser exitosa? No, sería la mujer maravillosamente estrellada, porque no va a funcionar. Entonces, cada actor, incluso el actor de Spider-Man, tiene que ser una persona ágil, ¿no? Tiene que ser una persona, y de hecho por eso los actores empiezan un entrenamiento físico, para poder adaptarse a lo que el personaje les exige. Ahora bien, con este tema de las emociones, a veces ocurre una disonancia entre la emoción que se está representando. El actor se plantea a veces, ¿es esta emoción profesional, es decir, la estoy representando de una forma profesional, o es que yo estoy conectando directamente con ella? Con respecto a las emociones, Stanislavski fue el primero en proponer que el actor diera al personaje sus propias vivencias, lo cual ha funcionado en términos actorales, pero que terminaba perjudicando al actor, porque la memoria emotiva, que fue su primera teoría, pues inquieta la psiquis del actor y puede incluso llegar a destruir su carrera, debido a que el actor empieza a temer o comienza a obsesionarse con personajes que directamente lo están afectando. De hecho, Stanislavski se dio de cuenta de que su compañía de actores pues estaban bastante afectados, y luego diseñó la técnica de las acciones físicas, que sigue involucrando psicología, pero no de una forma vivencial. Entonces, aquí pues hay un poco de ruido con lo que yo estoy diciendo, porque os vengo diciendo que el actor no puede interpretar algo que no tenga registrado, pero ahora les digo que no puede utilizar sus vivencias para interpretar, porque es perjudicial. Entonces, ¿cómo es el asunto? Aquí es donde entra la pericia del actor en poder combinar sus recursos y lo que recuerda, lo que conoce, de una manera tan racional y congruente que pueda, desde lo artificial, ¿verdad?, interpretar. Voy a leerles esto un momentito. Dice: el teatro es ficción, utilería, mentira, es artificio. Por ello, el cuerpo del actor debe programarse de forma artificial. No han de admitirse la veracidad o realidad total en la escena. El teatro es y será siempre una realidad teatral, muy distinta a la realidad del mundo en que nos desenvolvemos. Sin embargo, dicha realidad teatral debe tener una fuerza tan grande de convencimiento, de tal manera que se imponga al público, mientras sucede como una realidad teatral. Es decir, mientras el actor tiene que prestar su cuerpo y sus emociones a un personaje para que resuelva un conflicto, él tiene que vivirlo, el actor tiene que vivirlo de una forma muy natural, sin ansiedad, sin de hecho vivir esas emociones, pero hacerlo de una manera tan real que trascienda a un público y que el público lo sienta como real. Entonces aquí es donde la mayoría de los actores tienen o presentan problemas, porque buscan conectar con emociones, ¿no? El otro día una actriz me decía que se había hecho un curso intensivo de la técnica de Susan Batson, un intensivo de 4 días, que estaba muy guay, y que en uno de los ejercicios le han dicho que pensara, tenía que hacer un monólogo, y le han dicho que pensara en un momento en su vida donde hubiese dado su vida por la de otra persona, y que luego pensara en el amor de su vida. O sea, resulta que el monólogo que tenía que hacer era pues ella diciéndole a la persona que ama que daría su vida en ese momento por él o ella, porque se estaba muriendo. Pues mi compañera me dice: Lorena, he llorado 8 horas. No lloré solamente los 20 minutos que me dieron para trabajar el personaje. La escena quedó estupenda. La ves y dices: qué actrizaza, esta mujer, un Goya. Pero yo lloré hasta las 10 de la tarde, porque claro, había conectado con algo muy emocional, muy personal, de esta persona que llamaba, que no veía en muchísimo tiempo y que quizás no la vea jamás en la vida, y me ha dicho: ¿ahora qué hago yo con esta emoción?
porque quedó estupendo esos 5 minutos que grabamos, porque se grabó en 3 minutos y ya está. Entonces, acá es donde hay que tener mucho cuidado con el actor y con este proceso creativo que se le impone, cuando le damos escenas tan rápidas, porque el actor también busca una manera de hacerlo lo más real posible, que se note, ¿no?, una cierta veracidad, y a fin de cuentas es algo que le termina afectando. Voy a continuar, ¿vale? Procesos de creación de personaje. Hay una psicóloga uruguaya que se llama Dea Archard, que ella se sentó a estudiar con actores. Ella iba a un grupo de teatro y se sentaba a ver los ensayos. Y esto lo hizo durante muchísimos años. Y a partir de sus observaciones, ella se dio cuenta que en el proceso de creación de personajes, pues existen 2 fantasías básicas en el actor. La primera es la fantasía corporal, que es su cuerpo y el del personaje, ¿no? Y en este sentido, ella dice, el actor, pues hay 2 tipos de actores. El que quiere que el personaje se parezca físicamente a él o ella, que camine de la misma manera, se exprese de una forma similar, o el actor que quiere todo lo contrario, que quiere que el personaje no se le parezca en absolutamente nada. Y luego tenemos la segunda fantasía, que ella llama del self del personaje. Y esto tiene que ver con el protagonismo que pueda o no tener el personaje de la obra. Pero este tema de protagonismo, o sea, si es un personaje que tiene mucha presencia o es un personaje sombra, si tiene alguna acción relevante. Y acá pues, es importante destacar que depende de cómo el actor interprete, ¿no?, ese personaje y la importancia o relevancia de ese personaje. Porque piensa, vale, a lo mejor a nivel teórico el guionista sí le ha dado a un personaje pequeñito una importancia grandísima. Es el personaje que va a llevar la acción y que a lo mejor tiene una acción protagonista, pero el actor puede no vivirla de esa manera. Y acá Archard ha notado que hay actores que incluso si sienten que el personaje es un personaje sombra, se molestan, dejan la obra. Incluso ha visto actitudes paranoides de pensar que los quieren perjudicar, que le están dando un personaje muy pequeñito. Y acá yo creo que nosotros como actores o como psicólogos podemos pensar, vale, el ego del actor. Es muy fácil decir, es que el actor quiere más presentación. Pero si partimos de la idea de que el actor no tiene una identidad definida y que está constantemente buscando ser otra persona, de quien realmente es, y a lo mejor en su vida es una persona sombra. A lo mejor en su vida siente que la gente le pasa de lado, siente que tiene que hacer muchos castings y no ha llegado a nada, no ha concretado nada, y de repente se le asigna un personaje que considera que está en lo mismo, pues es normal que el actor, su primera reacción sea paranoide, sea de rabia y se aleje del proyecto, en lugar de quizás pues abrazarlo, ¿no?, y decir, vamos a avanzar con este personaje. Luego de Archard define 4 etapas de creación de personajes. La primera etapa vendría siendo una lectura de la obra en forma individual. Es un sentimiento superficial y general de cómo es el personaje y la obra en su totalidad. Acá esto vendría siendo cuando nos entregan a los actores nuestro primer texto o el texto de la obra, que lo primero que hacemos es leerla, ¿no?, echarle un vistazo, ver cómo es el personaje. No está muy definido el personaje para nosotros, entonces se va mezclando con el actor. El actor va diciendo, bueno, el personaje podría decir esto de esta manera o podría decirlo de esta manera. Y se empieza a descubrir la emoción del personaje. Entonces, esta primera etapa es básicamente emocional. Es un primer acercamiento a lo que es el texto, a lo que es la obra y a lo que es el personaje. Luego tendríamos la segunda etapa, que es la etapa de ensayos, donde pues, en una mesa se sienta todo el elenco, se sienta el director y se empieza a estudiar y analizar el personaje. Archard divide esta etapa en el estudio y análisis del personaje, la elaboración en forma racional del personaje y la memorización. En esta etapa el actor simplemente, si la primera etapa era emocional, esta es completamente racional, es de estudio, es de vamos a desmenuzar, vamos a entender cuál es el objetivo del personaje, vamos a entender cuál es su motivación, vamos a ir averiguando, ¿no?, qué sí quiere o qué no quiere, pero más que todo es racional. Y aquí es cuando el actor empieza un poco a pelear con su personaje, en plan, no, mi personaje no puede hacer esto. No, mi personaje jamás diría aquello. O yo quisiera que el personaje
hiciera esto otro. Empiezan como racionalmente a buscar pues, cómo vendría siendo ese personaje. La tercera etapa es lo que ella llama estado de novia o de la espera tranquila, que es cuando se empieza a marcar el personaje en el escenario, ¿no? Cuando el director nos empieza a decir, vale, tú aquí coges el teléfono, tú acá le das un beso, aquí te levantas, etcétera, etcétera. Y es cuando empieza la identificación introyectiva parcial de aspectos del personaje, tanto física como emocionalmente. Es decir, el actor, ya una vez que ha analizado el personaje y que se está montando la escena, es cuando empieza a asumir rasgos de su personaje y a introyectarlos en sí mismo. Luego tenemos una cuarta etapa que ella llama identificación introyectiva total, que es cuando el personaje y el actor se unen en una relación simbiótica. Ahora constituyen entidades diferentes que se enriquecen mutuamente y que no pueden vivir separadas. En términos generales, dice Archer que esto se alcanza después del estreno y que hay actores que lo logran en algunas funciones y en otras no. Es decir, que esta etapa no es absoluta, puede ocurrir o puede que no, y tampoco es una etapa constante. ¿Podría un actor tener una identificación introyectiva total con un personaje que tiene, en una obra que tiene 6 funciones, comparado con a lo mejor una obra que tiene 200? Sí, podría, porque es algo que puede ocurrir en un solo momento, puede que en un solo día. Pero claro, hay más probabilidades de que en una obra que tiene 200 funciones el actor logre esta identificación total pues muchas más veces, ¿no? y con más constancia. También nos dice Archer que hay muchos actores que incluso si no logran esta identificación total, así hayan hecho un excelente trabajo, ¿no? Vamos, que tienen buena crítica, que les dan un buen feedback, que incluso podrían darles un premio por su trabajo, pero si ellos no sienten que han conectado con el personaje, se frustran y sienten que han fracasado completamente como actores. Y aquí también es importante señalar la diferencia entre el trabajo en teatro, en cine y en televisión, porque no es lo mismo la identificación que puedas alcanzar con un personaje en el que solamente grabas una escena de 15 segundos a un personaje con el que llevas 1, 2 o 3 años en emisión, ¿no? Igual en cine. En cine se suelen grabar escenas finales antes que las primeras, ¿no? y es un tiempo más conciso, son unos 3 a 6, 8 meses de grabación, pero que realmente el actor pues, los vive más intensamente porque está 8 o 12 horas grabando la misma escena normalmente, entonces suelen conectar y esta identificación suele darse más efectivamente en cine. Y en televisión suele pasar con personajes que llevan más de 3 o 4 años en emisión, porque en televisión lo que hay de curioso es que los escritores cambian, entonces a veces el actor cree que tiene un personaje ya bastante estructurado y de repente el escritor, que lo cambiaron, dice no, es que ahora quiero crear este conflicto, entonces le dan una vuelta completa al personaje y tiene que empezar una nueva identificación. Entonces es más fácil para los actores que ya llevan 3 o 4 años con el mismo personaje, pues sentirse identificados. Ahora, ¿qué pasa cuando se acaba el proyecto? Cuando se acaban estos 3 años de emisión de una obra o cuando se acaba la grabación de la película, pues el duelo de despedirse de esta identidad que el actor ha creado. Cristina comentaba que hizo una investigación en Venezuela sobre la depresión y las actitudes hacia la muerte en actores, ¿no? Fue una investigación estadística, la primera en mi país que permite generalizar los estudios a la población actoral, y mi compañera y yo conseguimos que el actor vive un duelo constante al tener que abandonar los personajes que crea y llenan su vacío de identidad. La identidad del actor muere constantemente y ello lo lleva a reflexionar sobre sus propios duelos, la propia muerte o el tema de muerte en general. Y esto nos llamó mucho la atención porque
nos parecía curioso que los actores tuviesen como esta apertura a hablar un poco del tema de la muerte o a cómo vivían el duelo. Y entonces descubrimos que los actores que se dedican a otras actividades, además de simplemente actuar, ¿no?, que eran músicos, que eran escritores, directores o productores, vivían el duelo con una mejor actitud, o lo recibían con mejor actitud. Y nosotras, pues, en base a lo que descubrimos, pues suponemos que se debe a que el actor está siempre a la espera, ¿no?, a la espera de cuándo le dan otro trabajo, cuándo va a crear nuevamente otra identidad, cuándo va a triunfar. En cambio, los demás artistas tienen otros procesos creativos que parecieran, ¿no?, que de alguna manera satisfacen ese vacío de identidad momentáneamente, aunque no estén creando, pues, identidades. Luego descubrimos que hay algunos actores que manejan duelos patológicos de sus personajes. ¿Aquí habéis visto Juego de Tronos, la serie? Sí. Pues el personaje Jon Snow, interpretado por Kit Harington, pues, estuvo comentando que luego de unos meses de terminar la grabación de la última temporada tuvo que internarse en un centro de manejo de la ansiedad porque no sabía quién era, porque llevaba 8 años siendo Jon Snow y de repente no se encontraba a sí mismo. Y claro, hemos dejado, ¿no?, lo que comentábamos antes, 8 años interpretando un personaje donde tienes un espacio y tiempo, ¿no?, en un contexto de ficción para ser Jon Snow, pero él ahora no puede ir al supermercado y comprar huevos como Jon Snow. Entonces se ha quedado un poco prendado de ese personaje que ha interpretado por mucho tiempo y con el que se ha identificado, ¿no?, donde ha introyectado de su personalidad y ahora es él, y no siente que tiene dónde ser ese personaje. Y nosotras en nuestro estudio nos dimos cuenta de que había actores que este duelo lo manejaban incluso hasta 15 años. Que es un tema bastante complicado, porque ¿qué haces tú con este personaje que no puedes interpretar, no lo puedes llevar a una escena? No tienes un espacio donde dejarlo salir. Sin embargo, para que este duelo ocurra o esta situación ocurra, tiene que existir la identificación introyectiva total. Porque si no hay una identificación introyectiva total del personaje, pues realmente no se siente que hay una pérdida. La autora que les comentaba antes, de Archard, pues ella dice que a veces el duelo no sucede, que hay cosas de cada personaje que se van manifestando en los personajes siguientes, que realmente no se pierden. Pero estas pequeñas cosas vendrían siendo más introyecciones parciales que el actor ha hecho del personaje y que, pues, de alguna manera se han quedado un poco en él. De hecho, a mí me ha pasado con un personaje que interpreté durante un año, que era una osita de una obra infantil, una osita bien egoísta, pero muy, muy adorable. Esa era la indicación que me habían dado, ¿no? Tienes que ser un personaje adorable, pero fastidioso, egoísta, pero cookie. Vale, ¿cómo hago yo esto? Y es una obra que estuvo en cartelera un año, es un personaje con el que tuve mucho tiempo. Y claro, el personaje era una osita, para hacerla adorable tenía que ser un personaje, una niña, ¿no?, o interpretarlo como niña. Y de repente, mi forma de hablar y lo que sea, y de repente yo puedo estar caminando, hablando con la gente y se me sale la voz de la osa. Que vale, Lorena, cuando vamos a terapia, a ver qué ha pasado aquí, qué hay de este personaje que todavía sigo arrastrando después de 4 o 5 años, de repente se me sale. Claro, estamos hablando de un año siendo otra persona durante un momento y contexto determinado, pero siendo otra persona. Nosotras encontramos, nuestra investigación a fin de cuentas era sobre depresión, y encontramos que existe una tendencia hacia la depresión como rasgo de personalidad en actores que es potenciado por el vacío de identidad y su relleno intermitente. Nosotras descubrimos que el 18% de los actores que encuestamos, que fueron 250 y tantos, tenían una tendencia hacia la depresión como rasgo de personalidad, pero depresión clínica. Porque había un 40% que tenía esta misma tendencia, pero no era clínica. Entonces, no hay que patologizarlo. Pero el 18% sí. Entonces, ¿qué tan peligroso es para un actor que no tiene una identidad consistente interpretar, ¿no?, intermitentemente nuevas identidades, no saber quién es, no se conoce, no sabe lo que quiere o cómo lo quiere?
no sabe cuándo va a trabajar nuevamente, porque esto es algo del oficio del actor, ¿no? Estás en castings constantemente, como comentaba Marta anteriormente, pero no sabes qué vas a hacer con este trabajo. Entonces, ¿qué pasa con la depresión de este actor? ¿Quién está velando realmente por la depresión o la ansiedad que viven los actores constantemente en la creación de personajes? Entonces, ¿cuál debería ser el rol del psicólogo en todo esto? Mi compañera y yo definimos o pensamos que el rol del psicólogo debe ser de prevención y desarrollo, ¿no? Acompañar a los actores en el proceso de identificación y aprendizaje de herramientas para el manejo de diversos conflictos que puedan surgir durante el proceso de interpretación y montaje, haciéndolo de forma individual o grupal a través de consultas o de entrenamiento. Cuando yo vivía en Venezuela, todavía estaba estudiando psicología, estaba ya terminando, yo trabajaba muchísimo como asistente de escena. De hecho, mi primer trabajo no fue de actriz, sino de asistente de dirección. Y fue como asistente de dirección que yo tuve la oportunidad realmente de empezar a ver el actor, ¿no? en su salsa, digamos, como cómo se desarrollaba normalmente o cómo llegaba al ensayo, qué era lo que buscaba. Y me di cuenta de que había muchísima ansiedad que se manifestaba mayormente en las propuestas que hacían los actores sobre el personaje. A los directores nos encanta que los actores propongan, es fascinante que propongan, pero había muchos actores que de repente llegaban y decían, no, es que yo quiero que el personaje haga esto, y al día siguiente era todo lo contrario. El director dice, no, o sea, es lo que tú quieres, pero yo no, así que... Entonces, claro, el actor también tiene que aprender a manejar ese deseo, ¿no? Sentir que el director le dice, no, esto no va por aquí, y volver, ¿no? Y retoma una y otra vez el mismo trabajo y está constantemente frustrado. Entonces, yo trabajaba en un teatro y el dueño del teatro, que al mismo tiempo tenía una academia de interpretación, me dijo, oye, Lorena, yo ya estaba terminando mi tesis, mi investigación, me dice, ¿por qué no diseñas una materia de psicología para actores? Entonces, él ya tenía una en el teatro que era sobre trastornos mentales, era brindarle nociones sobre los trastornos mentales a los actores para que tuvieran herramientas, ¿no? A la hora de interpretar una persona con un trastorno mental, que realmente esto es una oportunidad en 2000, porque no todo el mundo está montando trastornos mentales. Entonces yo le he dicho, me parece más interesante que la materia tenga el objetivo de que el actor se conozca, de que el actor pueda reconocerse a sí mismo y pueda, a partir de esto, diferenciarse de sus creaciones. Entonces llegamos al acuerdo de que yo hacía eso si también ponía trastornos mentales dentro del contenido. Entonces eso hice y diseñé una materia que podía darle a los actores pues ese beneficio, ¿no? Que se conocieran a sí mismos, que conocieran cuáles eran sus rasgos de personalidad, conocieran su estructura corporal y al mismo tiempo pues conocieran otras cosas. Y con el tiempo los actores pues fueron manifestando que se sentían más tranquilos a la hora de trabajar y de crear un personaje y lo vivían con mucha menos ansiedad de lo que lo hacían usualmente, porque ahora pues creo yo tenían un concepto, un autoconcepto pues más desarrollado, sabían un poco mejor qué era lo que querían y lo que no. Por supuesto, muchos de estos actores después iban a terapia conmigo porque ahí pude tener mi consulta dentro del mismo espacio del teatro para artistas y para bailarines. Y lo que mayormente reportaban era la ansiedad de trabajar, la ansiedad de buscar, ¿no? De no saber qué querían, más allá de no conseguir trabajo constante, que es como el mayor problema del actor, era una ansiedad a crear. Entonces, yo creo que nosotros como psicólogos debemos prestarle más atención a los actores y a las actrices, porque hacen un trabajo muy bonito y nosotros después vamos y vemos una película y nos transmiten muchísimas emociones y hacemos catarsis como espectadores. Y de hecho desde la psicología hemos tomado muchas cosas del teatro para hacer terapia, ¿no? Tenemos el psicodrama, la teatroterapia, dramaterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hemos dejado de lado al actor. Entonces, al actor lo primero que hay que hacer es agarrar y traerlo al aquí y a la hora, porque el actor quiere ser muchas cosas que están fuera de él y siempre está pensando en el cuando haga mi primera película o cuando haga mi primer protagónico. No,
hay que traer al actor al aquí y a la ahora y trabajar, permitir que se conozca, permitir que sepa quién es, que pueda conocerse dentro de distintos contextos. Y esto yo lo he logrado a través de formaciones grupales, también a través del psicodrama, a través de la Gestalt, y actualmente estoy desarrollando estos talleres de entrenamiento psicológico para el manejo de la ansiedad, que me parece fundamental que el actor también y como persona sepamos que no es simplemente a lo mejor ir a una consulta, ¿no?, y trabajar 45 minutos hablando, sino que hay que vivenciar muchas cosas y hay que ofrecerle al actor la posibilidad de entrenar esta psicología, de entrenar esta posibilidad de manejar la ansiedad, de manejar el estrés que se le presenta, porque tiene que andar ahí dividido entre quién es y quién quiere ser y quién le exige, ¿no?, que sea. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que yo pienso que por lo que deberíamos empezar como psicólogos y sobre todo pues ampliar más el tema de la investigación dentro de lo que es la psicología del actor. Y esta ha sido mi ponencia y gracias. Gracias. Dentro de las investigaciones que tengo acá, al que le interese un poco más el tema de la psicología del actor, pues os recomiendo que os leáis la primera, que es la de Archard, que es ensayos sobre el actor y el personaje. Luego, más abajo, pues está la mía, si la quieren leer, que está publicada, que es de opresión y actitudes hacia la muerte en actores. Y luego, hacia el final, está la de Torres, que son los procesos de identificación en el trabajo del actor, que también está muy interesante. Y como dije en un principio, pues es un tema que tiene muchísimo, esto es la puntita del iceberg que he cogido, he dicho, vale, voy a sintetizar lo más posible, pero hay muchísimo más sobre lo que es la identificación introyectiva y la proyectiva, que es muy interesante en el trabajo del actor y de verdad os invito a leerla. Y eso, pues, ¿tenéis alguna preguntita? Por allá. Un momentito que te acercan el micro. Bueno, lo primero, Lorena, felicitarte. Mi nombre es Norma, también soy de Venezuela, también soy psicóloga y también hice teatro en Venezuela, también soy actriz, ¿no? Me ha parecido muy interesante porque son reflexiones que siempre, y toda la jornada me ha parecido muy interesante, los otros compañeros que también hablaron antes. Yo creo que hay algo que es interesante en la identidad, que en algún momento cuando se fusiona, ¿no?, el personaje con el actor persona, ¿no?, que es una de las cosas que más angustia o estrés puede pasar, ¿no? Yo no creo que eso siempre sucede, porque yo creo que cuando el actor tiene como una identidad consolidada, por todo lo que sabemos los psicólogos, pues unos ciertos vínculos que no son perfectos, familiares, pero vínculos afectivos o una historia personal que permite desarrollar un yo más o menos sólido, cuando la persona aborda un personaje, no necesariamente se va a dar una fusión, vamos a decir, patológica, actor-personaje, ¿no? Creo que a veces también eso se sataniza mucho, pero también creo que en ese proceso del actor de identificarse con otra persona, de prestar cosas o de ese personaje, de agregar otras que él no tiene, porque para eso es un personaje que no es la vida de él, que es lo interesante del teatro, que se logra con las lecturas, con el vestuario, con el director, con todo lo que forma parte de ese mundo. El actor también se tiene que dejar sentir afectado, ¿no? Entonces hay como, yo lo que creo que lo interesante de esto es que hay como una realidad paralela, ¿ok? Entonces, y el actor tiene que permitir un poco esa realidad paralela sin perder completamente el contacto con la realidad que le toca vivir de su cotidianidad, ¿no? Es un tema muy interesante. Y los temas que tú has tocado, me parece que la forma que lo has hecho, como has tenido las dos vivencias de ser actriz de teatro y ser psicoterapeuta, ha sido bastante interesante. Pero creo que no siempre sucede. La reflexión que hago, y creo que tú la traías a colación, es sobre todo cuando el actor, en el trabajo del actor y el ejercicio actoral como una profesión, lo que llaman el oficio, decía Stanislavski, el oficio del actor, sobre todo a largo plazo, te toca hacer un personaje de miércoles a domingo 3 horas, ¿no? Y tuviste que invertir muchos ensayos, muchas horas de ensayo haciendo un personaje. Entonces, bueno, inevitablemente se forma para ti, parte de ti. Y creo que una de las cosas difíciles, cuando tú mencionabas, es que hay personajes que también tiene que ver con el mundo colectivo, cuando el público que ve ese personaje, pero esto pasa mucho con actores en el cine y en la televisión, que ha creado determinada expectativa y la experiencia ha sido tan removedora
Dos casos típicos, Robert Powell y el otro actor, no me acuerdo, que han hecho el personaje de Jesús de Nazaret. No quiero decir que porque hagas un personaje religioso solamente te va a pasar ahí, pero ellos dicen que la transfiguración, o sea, el contacto, lo que movilizó la figura de Jesús, aunque tú no hayas sido una persona muy religiosa en tu vida, pero meterse en toda esa, digamos, esa vivencia, los actores que lo han hecho han tenido que estar un tiempo sin trabajar. O sea, y después, por ejemplo, con Robert Powell, que hizo la obra de Zeffirelli, además la gente lo reconoce en la calle y donde quiera que va, hay 1.000 millones de católicos en el mundo. Entonces él ya se convirtió en casi que en un personaje con el que él tiene que batallar en la realidad. No sé, él no se ha psicotizado, pero ese personaje lo marcó, ¿no? En un antes y un después. Igual con los que han hecho personajes de psicópata, hay personajes muy difíciles que requieren de mucha entrega, de mucha investigación, en donde además tú te tienes que aislar, ¿no? Para poderlo hacer. Entonces, yo ahí es donde veo difícil, ¿no? En el mundo del actor, esa dualidad, ¿no? Pero creo que cuando el actor tiene esa parte, vamos a decirla, un poco más de yo integrado, pues no va a llegar a una psicosis. Eso no quiere decir que no va a requerir una ayuda terapéutica y tu ponencia me parece muy interesante. Lo otro es que hay aspectos del estrés o de la ansiedad que están muy ligados, no queramos reconocerlos o no, al tema de que el trabajo del actor es en el público. Entonces hay un reconocimiento, está el director, ¿no? Que es muy, la figura del director es muy fuerte, diste o no la talla, tu personaje es creíble o no, convence o no convence. Entonces hay otros factores externos, ¿no? Que también lo mencionaban los compañeros en las otras conferencias, del músico, del que se dedica a la danza, todo ese estrés adicional, ¿no? Además por mantenerse en la profesión, que creo que también entran a colación, o sea, que es como que está muy ligado al reconocimiento. Todo el mundo quiere reconocimiento en cualquier profesión, pero eso está muy ligado al público, ¿no? Bueno, de hecho, perdona que te interrumpa, de hecho la identificación introyectiva en teatro se logra normalmente después de que hay muchas funciones, porque el actor va midiéndolo un poco con la reacción del público, se va midiendo. Y claro, lo que dices es muy importante porque cuando hablo, aclarar, ¿no? Cuando hablo de identificación introyectiva o proyectiva, no hablamos de desarrollar una psicosis, sino que son procesos que vivimos como seres humanos en nuestra vida cotidiana. Lo que pasa es que el actor pues sí que está mucho más expuesto, digamos, a esto, ¿no? Y no solo eso, sino que yo aquí no he hablado sobre lo que es la identificación proyectiva, pero por ejemplo personajes como psicópatas, que ha pasado, como le pasó al que interpretó al Joker, ¿no? Al Guasón, a Heath Ledger, que es que él hizo una identificación proyectiva colocando cosas, perdón, tengo una mezcla de acentos increíble, colocando cosas suyas al personaje, y cuando empezó a reconocerlas como propias es cuando empezó su conflicto consigo mismo, porque no podía aceptar, ¿no? O asumir que él tuviese estas cosas que son psicopáticas, ¿sí? Heath Ledger, no, al que murió. Yo no sé realmente cuál sería la situación de ese actor, pero a mí siempre me llegó la impresión de que él quedó tocado por el personaje. Sí, es que el proceso, por eso digo, el proceso del actor, ¿no? de identificación dentro de toda esta creación de personajes es muy profunda, es muy compleja, porque tiene por un lado la introyectiva, que es la que yo mencioné muy brevemente, pero también tiene la proyectiva, que es de la cual se puede sacar mucho más contenido, porque después el actor empieza a proyectar fantasías en sus personajes, ¿no? y ya son cosas que quiere explorar o que tiene en sí mismo y se rechaza, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó mucho en Venezuela con actores que tenían que interpretar homosexuales, que tenían algunos que eran o bisexuales u homosexuales y tenían como la dificultad de acercarse, ¿no? Y de asumir, y proyectaban ese miedo en el personaje, que el personaje no tenía ese miedo. Entonces, es un tema muy complejo. Y ciertamente cuando hablamos también de esta separación que hace el actor, ¿no? Inconsciente de su identidad, también esa división es bastante caminar un poco entre pues, la psicosis y la realidad, porque es cuando el actor tiene que estar pues, más pendiente de quién es y de lo que quiere ser, ¿no? y de todo lo que pasa en un mismo momento, y es cuando es más fácil que se pierda. ¿Sí? Sí, yo quería, como mencionaste en un momento, una de las personas que hizo la pregunta, el tema de no patologizar, ¿no?
Y esto es como que ahora es moderno no patologizar, pero cuando en realidad nos encontramos con que tanto el actor como el bailarín, la bailarina, ¿no?, el músico, puede ir tranquilamente a un fisioterapeuta y eso no es patologizar. Pero sin embargo, si va un psicólogo para hablar sobre sus ansiedades, su proceso creativo, sus bloqueos, entonces ya estamos patologizando. Y yo creo que eso justamente aquí, en la cuna de la psicología, debiéramos desterrar ese término. Es decir, un psicólogo no quiere decir que estemos patologizando. A un psicólogo para sentirse mejor. Hay un proceso de salud y enfermedad continuo. Claro, y de hecho, yo la semana pasada estuve en Málaga y tuve la oportunidad de reunirme con productores de televisión y todo esto. Incluso me reuní con una productora de Telecinco. Le hice la propuesta, le dije, mira, yo estoy diseñando estos talleres de entrenamiento para actores que me gustaría llevar de forma corporativa, ¿no?, a las productoras, porque me parece fundamental. Y ella me ha dicho que sonaba muy interesante, pero que realmente acá en España las productoras no tienen espacio para esto, porque subcontratan productoras que lo que hacen es contratar a los actores para un proyecto específico, este es el horario en el que yo te necesito y chao. Porque en Venezuela teníamos pues una productora audiovisual que también era escuela, y entonces pues se manejaba un poco diferente. Pero acá también pues es un poco, y como comentabas hace un rato, el tema de la psicología, yo he estado proponiendo mis talleres y me han dicho, vamos a cambiarle el título a proceso psicológico del personaje, para que el actor no sienta que tiene que ver con su proceso. O sea, es un tema que todavía hay que desmitificar un poco, ¿no?, de que esta teoría de que ir al psicólogo está mal o te hace loco o lo que sea, porque sobre todo el actor, que me parece una persona muy sensible y muy emocional y que está, pues es muy susceptible a todo lo que sucede, pues también hay que proporcionarle esta ayuda también desde arriba. Yo, por ejemplo, sí tuve la suerte de que en Venezuela directores me contrataran para diseñar la psicología de la obra, y no solo la psicología de la obra, sino acompañar a los actores en este proceso, y en parte por eso es que he tenido tanta experiencia con actores, porque las productoras y los propios directores me han dado esta oportunidad de compartir con ellos y de diseñar y de acompañar paso a paso pues la creación de personajes. Perdón, ¿tenías una pregunta? No sé. Soy siempre la mala, pero es que tenemos que comer. Rápido. No, solo quería en este proceso de Archer, ¿no?, que has propuesto, partes de un paso que es la emoción, ¿no? El primer paso, has dicho. Y yo te tengo que decir que habitualmente es un paso que se intenta, cuando trabajas con actores, se intenta dejar para mucho más adelante. Claro, pero no es un paso consciente. O sea, tú me entregas a mí el texto y yo, como actriz, mientras lo estoy leyendo, tengo una conexión emocional. Bien, pues te digo, no se le da el texto. No se le da texto. Yo he dirigido a actores y actrices sin que si tuviera claro, el pero texto es que en inicio. No, pero es que en el primer momento, o sea, según Archer, ¿vale? Este proceso emocional se da en la primera lectura que hace el actor. No importa si se la diste con 3 meses de anticipación o se la estás dando en el mismo momento. El primer acercamiento que tiene el actor hacia su personaje es emocional, porque es cuando empieza a leer y dice, ¡hala, qué personaje tan simpático!, ¿no? O dice, ¡ay, qué quejicas! Va leyendo un poco. Y ese primer acercamiento que hace el actor, porque no tiene que ver ya de cómo lo dirijas o cómo lo lleves, porque incluso en una lectura de mesa vamos leyendo y el director dice, o suelen decir, sin emoción, léelo plano, porque el actor empieza, ya se emociona, ya le va agarrando el ritmo y empieza así, es que va por aquí. No, queremos que lo hagas plano. Entonces, claro, esa es la primera reacción del actor, ¿no? Lo primero que hace es eso, es conectar emocionalmente, y luego es que empieza la parte racional para el actor. Pues yo suelo trabajar con la acción. Pues eso es muy interesante. Muchísimas gracias por haberme escuchado.